Bueno, en esta demo vamos a trabajar sobre la eliminación de objetos en Google Web Toolkit al Data Store de Google App Engine. En este caso, la demostración que les traigo es una simple demostración de un proyecto que vinimos utilizando en la creación de objetos. Bueno, la estructura que tiene este proyecto es similar a la de inserción. Vamos a utilizar un servicio mediante Google Web Toolkit RPC, el cual el servicio va a proponer un método y ese método es el que va a realizar la eliminación de un objeto buscándolo por la key, en este caso el ID. Vamos a repasar un poquito cómo está estructurado el proyecto solución que le estoy contando. Tiene un entry point, el entry point tradicional, derivado del asistente para la creación de proyectos de Google Web Toolkit. Tiene como interfaz gráfica un botón, esto es una interfaz gráfica programática, un textbox y un label. En el textbox, aquí es donde vamos a colocar el ID del objeto de negocio, en este caso un cliente que vamos a eliminar. Aquí tenemos un botón. Bueno, cómo se insertan en el root panel y luego el manejador del botón, en este caso el botón eliminar, que va a llamar a un método eliminar cliente, que es el cual vamos a programar, y le va a pasar como parámetro el ID que vamos a ingresar en el textbox en la interfaz de usuario. Posterior a eso, el servicio tiene una interfaz tradicional, que aquí estamos viendo. En este caso este es el método que vamos a utilizar, ¿sí? Que va a devolver un booleano que va a decir si fue correcto o incorrecta la eliminación. En este caso se podría realizar con un objeto también, en este caso un mecanismo mucho más simple. Bien, la interfaz sincrónica, que también, como ustedes pueden visualizar, la diferencia, lógicamente el parámetro ID y el callback asincrónico. Y bueno, vamos a pasar al server. En el server tenemos la implementación del servicio, que esto sí es importante que lo repasemos. Aquí vamos a tener el método que es eliminar cliente, el cual va a recibir un parámetro que es un string, que en este caso va a ser su ID. Voy a utilizar una instancia del Persistent Manager, ¿sí? Que esto viene de la factory de Persistent Manager, que es una clase auxiliar, como comenta el artículo. Luego, dentro de un bloque try catch, voy a traer primero en esta línea, buscar el objeto al cual voy a trabajar. O sea que aquí yo estoy buscando un objeto cliente, fíjense en este parámetro, y luego estoy trayéndolo por ese ID. Si el objeto no es nulo, voy a trabajar sobre el Persistent Manager en el método deletePersistent, y aquí lo que voy a borrar es el objeto que estoy buscando, ¿sí? El catch exception para este caso en la demo no implementado, y el finally con el clause. Posterior a eso, les muestro rápidamente el Persistent Manager Factory, que es igual que el que utilicé en la inserción, algo simple. Y dentro del domain, en el server, aquí tengo el objeto cliente, ¿sí? Que es, como ustedes podrán visualizar, es igual al utilizado en el artículo de la inserción. Acá tengan en cuenta la key. Hay dos maneras, por decir de alguna forma, en el cual se plantea la estrategia del primary key. Una es utilizando una key con encode y con una estrategia identity, ¿sí? Y esta key es una string. O luego puedo utilizar una key que sea long, digamos, y en ese caso usar otro tipo sin estrategia de generación. Esto luego lo podemos ver en más detalle. El resto sigue siendo igual, nombre, apellido, que es la estructura del objeto. Y tengo en el shard un cliente Data Transfer Object que no estoy utilizando, pero también se los muestro, que forma parte de la solución. En este caso no voy a utilizar porque la devolución no va a ser un objeto Data Transfer Object, sino no va a ser un DTO, sino va a ser un booleano, ¿sí? Algo más simple. Bien, entonces vamos al entry point, a nuestro entry point, y aquí vamos a programar entonces el método de eliminación. En primer punto dijimos que se va a llamar eliminar cliente, ¿sí? Ese eliminar cliente va a tomar como parámetro un string. Ese string, perdón, aquí está mal.
create void. Y bueno, vamos a hacer directamente la llamada al servicio. Cliente service. Punto. Ese cliente service que ustedes están viendo viene como de el trabajo aquí, ¿sí? De la llamada al Google Web Toolkit create, que estoy instanciando el servicio. Y eso viene del Google Web Toolkit RPC. Cliente service. Entonces, vamos a trabajar en la eliminación del cliente, en donde voy a pasar un ID. El ID que voy a trabajar es el ID que viene por aquí. Y el callback, ustedes ya saben, tengo que hacer un new async callback. Ok, aquí viene así. Dentro del callback asincrónico vamos a trabajar los dos public void file. ¿Sí? Para si falla, ya saben lo que devuelve. Esto es una exception. Y en el caso que no falle, que es lo que vamos a buscar, suches. Ok, estoy escribiendo bien. Sí, bien. Aquí voy a tener como devolución, dijimos que es un boolean. ¿Sí? Y este va a ser el result, nuestro resultado. Bien, entonces, ¿qué vamos a preguntar por acá? Bueno, podría preguntar if result igual a true. Ok. Y en el caso que no sea igual a true, bueno, no haría nada, pero vamos a colocar window.alert cliente creado, eliminado correctamente. Bien. Si se ejecuta un error, vamos a poner algo no muy ortodoxo, pero error. Okay. Bueno, y aquí tendría que colocar por el else si no se eliminó correctamente. O voy a poner algo así como problemas nada más. Ay, perdón. Se me fueron. Problemas. Ok. Bien, voy a guardar todo esto aquí. Voy a ir a mi develop. Aquí vamos a actualizar esta opción. Vamos a trabajar. Perdón, siempre ocurre lo mismo. Vamos a trabajar sobre la interfaz. Voy a actualizar la interfaz gráfica. Ok. Y vamos a proceder al borrado. Antes de esto, les comento que yo no tengo nada en el Data Store. Acá estoy usando AppBranch, ¿sí? Y no tengo nada, entonces voy a generarme un cliente. Un objeto en el Data Store. Aquí tengo. Fíjense que la ID es número 14. Entonces, vamos a intentar borrar el número 14. La primera tendría que ser más laboriosa. Cliente eliminado correctamente. Veamos si esto ocurre así. Voy a actualizar cliente eliminado correctamente. Voy a generarme dos clientes. El key número 15. Pedro López. El número 16. Y vamos a borrar alguno. El número 16, por ejemplo. Perdón, hice clic. 16, ahí está, ok. 16 y veamos aquí cómo rel 16. Bien, de esta forma simple se programa la eliminación al Data Store de Google App Engine. Espero que les sea de utilidad. Hasta la próxima.